Una muy linda canción la que escuchábamos en este caso de Gustavo Cerati, interpretando Adiós en la mañana de hoy en Radio 12. Estamos también en radio12.com para la gente que nos está siguiendo. Tengo algunos mensajes que ya voy a estar leyendo y pensaba yo justamente en la definición de esta canción, ¿sí? Adiós. Y es justamente una palabra ligada a una despedida. Y creo yo que en estos últimos días nos hemos identificado todos con una despedida muy importante, a la del padre Juan Esteban Ruggier. Y bueno, para esto quería charlar con alguien que lo ha sentido muy de cerca, por su vínculo, por su trabajo, por todo el profesionalismo el cual lo caracteriza y que por supuesto siempre estuvo ligado a la trayectoria en estos últimos periodos del padre Juan Ruggier, como es el caso del profesor e historiador Alejandro González Pavón. ¿Cómo está, profesor? Buen día, Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Liela, y a toda tu audiencia. Bueno, gracias primero que nada por estar en la mañana de la radio. Y bueno, frente a esto, Ale, ¿qué ha sucedido? Que con profundo pesar yo creo que la gente lo ha sentido muchísimo a la partida del padre Juan Esteban. Quería saber cuál es tu recuerdo inmediato, ¿no? De lo que es de lo que fue el padre, de lo que fue Juan Esteban, de lo que fue el padre Ruggier. ¿Cuál es el primer recuerdo inmediato que se te viene? Mira, la primera imagen que recuerdo es su mesa llena de libros y él rodeado justamente de ellos, ¿no? Libros de todos los idiomas y de todas las temáticas. Uh-huh. Esa es la primera imagen que se me viene en la cabeza. Sí. Una persona muy culta, el padre Ruggier. A ver, y debo sincerarme frente a esto, uno lo conocía al padre Ruggier, ¿cierto? Por su trabajo, por su labor, pero obviamente que cuando se dio este hecho, lógicamente que empezamos a leer un poco más sobre su vida y me he interiorizado un poco más en la vida del padre y realmente que por lo que se ha comentado, una persona muy, pero muy culta. Sí, fue realmente una persona que se preparó durante toda su vida, no solamente por su ministerio sacerdotal, que así se lo exigía, como cualquier profesional que se capacita para dar lo mejor de sí en su rubro. Me parece que también él tuvo esa semilla del interés implacable en todo momento por siempre querer saber más sobre todos los temas. Uh-huh. Vos le preguntabas algo sobre música, sobre arquitectura, sobre literatura, y él te lo podía responder así fácilmente. Sí. Y lo que no podía responderte en el momento te lo buscaba y no pasaba tanto tiempo que tenía la respuesta. Sí. ¿Hace cuánto lo conocías al padre Ruggier y en qué circunstancias se dio, Ale? Mira, yo lo conocí a él en el año 1999, en el mismo día en que el obispo Cardelli, en ese momento el obispo de Concordia, en la catedral de Concordia, lo nombra cura párroco de Colón. Uh-huh. Yo ya tenía una trayectoria ayudándolo, no de la misma manera, sino simplemente como monaguillo, al padre Jorge Duce, que fue un párroco que tuvimos acá en Colón durante más de 30 años, y la gente lo recuerda también muy bien. Y bueno, al fallecer él en el año 1999, el 29 de noviembre, vinieron otros sacerdotes interinos hasta que lo nombran al padre Juan Esteban como cura párroco. Uh-huh. Él se estaba desempeñando durante 35 años seguido como cura párroco en su ciudad natal de Villa Elisa. Y bueno, ahí establezco contacto con él en esa misa, me presento y bueno, al poco tiempo, ya el 3 de enero del 2000, se hace presente acá en Colón en forma ya definitiva. Exactamente, cuando veía por allí, bueno, el recuerdo de Villa Elisa es un recuerdo, como bien mencionabas, muy marcado para la vida de él y él a su vez para la vida de Villa Elisa como comunidad. En este caso, ¿cuál es la marca que le ha dejado a Colón, que vos ves, o que por lo menos que estás en presencia de una marca que le ha dejado, de un legado que le ha dejado a nuestra ciudad? Yo creo que lo más importante, dentro de todas sus cosas que también fueron importantes, por supuesto, pero tenemos el privilegio de decir los colonenses que su obra literaria la escribió nuestra ciudad. Claro. Yo creo que eso es algo que nos tiene que enorgullecer, porque justamente el hecho de decidirse del escribir
también fue una etapa muy importante en su vida. Hay que considerar siempre que la imagen del sacerdote genera también un montón de responsabilidad, de que muchas veces la gente desde afuera no lo ve justamente, ¿no? Pero es un sacerdote para atender una parroquia, y una parroquia tiene a su vez que atender muchísimas capillas, ¿no es cierto? Ya sea en el radio urbano como también en el campo. A eso hay que sumarle la atención de los enfermos, que siempre demandan justamente una asistencia espiritual, las distintas celebraciones, ¿no? Tanto de las misas, de las comuniones, confirmaciones, entierros, casamientos, todo eso se va sumando, ¿no? Y ellos tienen como una ley que entre los 75 y 78 años se retiran, digamos, así como nosotros, por ejemplo, en la docencia, una vez cumplidos los 25 años nos jubilamos, ellos también se jubilan, pero no es que dejan de ser curas, sino que dejan de estar con tantas responsabilidades, ¿no? Y le dan el mando o la oportunidad a otras personas, y ellos acompañan a la par, ¿no? Claro. Y justamente ahí está la cuestión, ¿no? Una vez que se jubiló, comenzó a pensar, ¿no? ¿Qué hago? Tengo que concretar este proyecto, porque él ya llegó a Colón con esa idea de escribir 4 libros, con sus experiencias de viaje a Europa, con los miles de contactos que esos viajes le permitieron generar entre Europa y Argentina, y con todo lo que fue la organización y la conmemoración del centenario de Villa Elisa en el año 1990, que no solamente fue una celebración propia de esa ciudad, sino que englobó también la participación de San José y de Colón, ¿no? O sea que trabajó en forma mancomunada, y fue una celebración que hasta el día de hoy la gente lo recuerda con gran, digamos, entusiasmo, ¿no es cierto? Tal cual. Una de las cuestiones que quería consultarte, Ale, sobre el padre Ruggier, era justamente sobre este tiempo que se estaba viviendo. ¿Habías charlado algo con él frente a todo este panorama que se estaba viviendo de la pandemia? ¿Cuál era la visión, cuál era la mirada que tenía Juan Esteban frente a este tema? Mira, el padre había caído en cama ya hace 3 meses atrás. Empezó con, un problema podríamos llamarlo hoy, ¿no? de Alzheimer, ¿no? El tema de la pérdida de la memoria, que fue un poco progresiva. Después algunas gripes y demás, que siempre lo terminaban llevando, digamos, a un estado de reposo casi permanente, ¿no es cierto? Ya con la edad que tenía, digamos, el tema de reponerse en salud también cuesta muchísimo más, ¿no es cierto? Y ya decidió quedarse adentro de la casa parroquial y ya no estar participando de eventos sociales, ¿no es cierto? Ahí empezó todo. Y charlábamos con él durante las mañanas, lo poco que podía hablar, sobre todo en el último tiempo, porque iba perdiendo el habla, ¿no? De a poco, era como dijo el padre Néstor en la celebración de la despedida que hicimos acá, que fue como una vela que se fue apagando de a poco, ¿no? Pero sin embargo, más allá de que se iba apagando, siempre iluminaba. Ese fue el mensaje que me quedó a mí y que realmente lo representa. Pero siempre tuvo el interés, toda la vida, por lo menos desde que está acá, durante 20 años, siempre tuvo el interés por estar actualizado en todos los temas, ya sea en la política, en la economía, en la religión, en la situación actual de la ciudad y demás, y siempre está interesado en brindar soluciones también. Claro, tal cual. Hablabas recién de esta despedida que se realizó en la parroquia con el padre Néstor Toller y demás, y justamente una de las cosas que pensaba cuando nos enteramos de la noticia de su fallecimiento es que si esto hubiese sido en algún contexto normal, yo no sé este tema, Ali, capaz me vas a corregir, pero digo, hubiese sido francamente masiva la despedida al padre Ruggier. Digo, en ese caso, se hubiese dado de esa forma, cómo hubiese sido, porque esto es otro de los temas que yo, por lo menos desde lo personal, pensaba. Era un hombre muy querido, muchísima gente se hubiese acercado a despedirlo, hubiese sido, creo yo, de los velorios más importantes de los últimos tiempos como persona que hubiésemos tenido, ¿no?
Yo creo que sí, que vos te estás acertado con tu idea, porque me parece que, bueno, eso fue también en realidad lo que me bajoñó bastante a mí, en el sentido de que por esta cuestión de la pandemia no podíamos asistir más de 10 personas, ¿no es cierto?, al velatorio. Si bien se hizo algo muy cortito, muy íntimo acá en el interior de la parroquia, que se hizo la celebración que se transmitió por la televisión, fue hasta las 11 de la mañana y después se lo llevaron hasta Villa Elisa, y allá, como están en otra fase, por supuesto, lo acompañaron de otra manera. Pero sí, yo creo que si no estaríamos viviendo esta realidad de la pandemia, hubiesen sido más de 1 o 2 días por lo menos de estar acompañándolo en esta despedida, ¿no es cierto? Justamente considerando que era una persona muy conocida y que le dio vida a la región, en el sentido desde el punto de vista histórico, sobre todo, ¿no? Fundador o miembro fundador de muchísimas instituciones. Hasta sus últimos días siguió participando, creando, por ejemplo, la Capilla San Francisco de Sales, también participando en forma activa del Centro de Estudios Históricos Regional, acá de nuestras 3 ciudades, y así infinidad de centros saboyano, valesano, participando siempre en estas cuestiones que buscaban de trasfondo unir el viejo continente con nuestra región. Sobre todo uniendo la historia, porque pienso desde esta perspectiva que a los historiadores también, y bueno, y te incluyo dentro de este panorama y de este análisis, sucede que el historiador tiene que empezar a conectar piezas entre lo que vivimos y lo que se ha vivido, y a partir de allí, bueno, empezar a desarrollar hacia atrás un contexto, una realidad, personajes que van apareciendo en esa historia. Y creo que uno de los grandes objetivos que ha tenido a lo largo de su trayectoria el padre Juan Esteban Ruggeri fue justamente eso, ir uniendo esas piezas. Exacto. Fue un afortunado en poder tener la oportunidad de ir juntando un montón de material. La gente mayor, muchas veces que no tenía descendencia, siempre me contaba, caía a la parroquia, ya sea de Villa Elisa o de Colón, con carpetitas, con cajas, con papeles y fotografías, y a depositársela a él en confianza, ¿no es cierto? Y justamente fue lo que él le sacó provecho y justamente lo utilizó para hacer sus 4 libros. No sé si hubiese seguido escribiendo. Me parece que el proyecto de él era justamente concretar estos 4 libros. Si bien entre el tercero y el cuarto hubo un cambio ahí de orden, que tuvo que ver con un aniversario importante de la ciudad de Villa Elisa en los últimos años, por eso publicó el libro de los saboyanos como 4º lugar, pero en realidad iba a ser el tercero. Me parece que él siempre conservó y manifestó ese interés por escuchar a las personas mayores, mucho mayores que él inclusive, y tratar de entrevistarlo en forma continua. Y siempre eso me quedó a mí una cosa que lo practiqué desde que empecé a escribir también temas históricos, el hecho de tener la oportunidad, uno como joven, de escuchar la historia oral. Si bien obviamente uno tiene que fundamentarse en los parámetros de la historia escrita, documentada y demás, la historia oral tiene tanta importancia como la escrita también. Entonces, escuchar a nuestros mayores es algo que nos permite ver la historia con los ojos de los testigos mismos, ¿no es cierto? Sí. Y ahí está lo rico. Sí. ¿Se piensa en algún momento, desconozco si existe ya, pero digo, ¿se piensa en algún momento realizar una obra biográfica del padre Ruggeri? Sí, sería interesante poder concretarlo. Yo ya lo he pensado. La idea era hacérselo en vida, claro, por supuesto, ¿no? Pero obviamente el estado de salud fue cambiando de una manera bastante progresiva, y bueno, esta cuestión de la pandemia también te va consumiendo, y ver la realidad educativa, por lo menos en mi lugar que estoy activo, desde otra perspectiva, ¿no? Educando enseñando a través de las vías de otras vías de comunicación. Sí. Y eso también te lleva a volcar tu tiempo en otras cosas, y vas dejando de lado otras, ¿no? Pero creo que sí, que es una tarea que tenemos que realizar, que concretar. Me parece que toda una región
lo pueda recibir bien a este material, e incluso las puertas creo que se van a abrir a la hora de aportar datos y experiencia. Totalmente, totalmente. ¿Qué objetivo tenía por allí el padre Rugger? Que digo, porque muchas veces hay objetivos que no llegamos a concretar, pero si tenemos un buen entorno, tal vez ese objetivo pueda completarlo las personas más cercanas, y el objetivo en definitiva estará cumplido. En ese sentido, ¿había algún objetivo, había algún sueño que quedaba en la vida del padre Rugger por concretar? Mira, él el último tiempo estaba hablando mucho sobre hacer como una visita a Europa en forma de despedida. Uh-huh. Considerando no solamente su edad, ¿no?, sino también por las reglamentaciones que tiene aerolínea o distintas líneas de viaje, ¿no?, por el tema de trasladarse de un lugar a otro. Sí. Considerando, ¿no?, también que en algún momento obviamente el cuerpo mismo no responde, ¿no?, al hecho de andar caminando tanto tiempo, esperando tanto tiempo como lo hacen, por ejemplo, las personas jóvenes a la hora de viajar. Yo creo que eso quedó inconcluso, el hecho de poder hacer una visita de despedida a esos lugares donde le permitieron a él crecer en este aspecto de las referencias históricas que hizo entre Europa y Argentina. Uh-huh. Me parece que justamente ahora se está viendo desde Europa, porque está llegando material casi todos los días desde allá, que van a comenzar a hacer los distintos homenajes, ¿no es cierto? Uh-huh. Tratando de no olvidar su trabajo, y de las pocas personas en realidad también que están en vida actualmente y que lo pueden testimoniar. Sí, tal cual. Ale, justamente, bueno, me quería preguntarte a vos en este caso, bueno, cómo venías con el trabajo, cómo venías con tu trabajo, y en este caso mencionabas la parte educativa. Aprovecho ya para consultarte cómo ves el futuro en el corto y mediano plazo que tenemos en la parte educativa, teniendo en cuenta que estamos en el medio del año, que faltan prácticamente 4 o 5 meses para que el ciclo lectivo en sí se dé por finalizado, y no hay, me parece a mí, un horizonte claro todavía. Esa es la cuestión, sí, no hay un horizonte que te diga, bueno, a partir de hoy comenzamos y podemos retomar todo lo visto de otra forma digital, en forma presencial. Es un poco desalentador, te diría, el panorama, o incierto sería la palabra exacta. Cuesta mucho al principio, obviamente, que las tecnologías allá hace mucho tiempo nos vienen acompañando en forma paralela a los docentes, a los estudiantes, para poder encarar el tema de la enseñanza desde otra perspectiva, pero viste que el hecho del contacto no presencial va dejando de lado justamente estas ventajas que tiene también la tecnología. Sí. Tiene cuestiones positivas y cuestiones negativas, como en todo ámbito. Uh-huh. Pero me parece que sí, el hecho de que si en algún momento llegamos a retomar las clases en forma presencial, vamos a tener que hacer como una revisión general de todo lo visto, y en función de eso tratar de realizar, como llamamos en educación, hacer, digamos, un balance de lo que dimos y lo que realmente se tiene que dar para que los chicos puedan avanzar, ¿no?, a otros años. Uh-huh. Es un sistema bastante complejo hoy en día, porque cada chico es una realidad diferente. Sí. Tenemos gente que no tiene directamente internet, hay casas que tienen 4 o 5 hijos y tienen un solo celular para realizar la tarea de cada uno. Y ese celular lo ocupa, por ejemplo, el papá o la mamá a la hora de trabajar y vuelven a la noche. Entonces a la noche nos están enviando las actividades recién, porque es cuando recién tienen los medios, algunos a la madrugada. Uh-huh. Entonces uno tiene que contemplar todas esas realidades, ¿no es cierto?, para poder interpretar un contexto general. Sí. Y así todo, creo que los docentes le estamos poniendo toda la garra al riel. Uh-huh. Para poder adecuarnos y ayornarnos a estos cambios, que no solamente lo vivimos desde el punto de vista educativo, sino que lo estamos viviendo desde el punto de vista social.
aquellas personas que tienen familia, encarar la familia desde el lado de la convivencia de las 24 horas, aquellos que somos solos también aprender a convivir con esta soledad, a veces el silencio y solamente la compañía de la computadora o de los medios tecnológicos para estar comunicándonos con las personas, ¿no es cierto? Yo creo que esto nos va a dejar una enseñanza muy grande, y estaba viendo las noticias, vos recién comentaba el tema también de la langosta, te estaba escuchando, y yo hago una revisión, ¿no?, de la historia, y como digo, parece como que todo el pasado se está viniendo para adelante otra vez, ¿no? Sí, me pasó lo mismo cuando... Sí. Te recuerdo que en Colón, por ejemplo, tuvimos a fines del año 1867 y los primeros meses del 68 una gran epidemia en Colón que fue la peste del cólera, que se cobró muchísimas vidas en Colón, una villa que acababa de nacer muy pocos años antes y que no estaba preparada, ¿no? Y bueno, esto justamente fue motivando en mí también el interés, ¿no?, de la escritura de este nuevo material que estoy ahora con el tema del cementerio, donde abordo también el tema de las epidemias. Sí. Luego vino en la década de 1870, 71 más específicamente, la fiebre amarilla, después vino el tifus, y también la langosta forma parte, sobre todo en la gente que vivía en la colonia en ese momento, ¿no?, que lo recuerda con un gusto amargo. Sí, tal cual. En todo esto que está sucediendo, Ale, ¿qué visión tenés de la religión en este sentido? ¿Crees que la gente está un poco alejada en este caso, teniendo en cuenta, bueno, todo lo que estamos atravesando? Yo creo que tenés un 50 y un 50, Liel. Yo creo que hay gente que se ha aferrado muchísimo más a la religión, estando en contacto con distintos colegas y personas afines que me han enviado, por ejemplo, fotografías que en las casas han improvisado pequeños altares con la imagen de la Virgen o distintas devociones en donde han depositado su fe y en forma diaria lo vienen realizando con su familia. Y en otros casos, como existe en todos los ámbitos, no tenemos aquellas personas que por ahí pueden llegar a pensar de que todo esto es como una especie de castigo, ¿no es cierto?, o un sacudón para que realmente mejoremos nuestra conducta. Me parece que la religión en este caso es fundamental, más allá de cualquier religión, ¿no?, que sea católico, protestante, lo que sea. Creer en algo es importante, pero sobre todo creo que el secreto está en creer en uno mismo también, ¿no?, en cuidarse uno es cuidar al otro también, y ahí está, me parece, el secreto de la forma en que vamos a salir adelante. Tal cual, exactamente. El profesor e historiador Alejandro González Pavón con nosotros, educación, religión, su vínculo incluso con el padre Juan Esteban Rugger. Vamos a seguir charlando en cualquier momento. Ale, te mando un abrazo muy, muy grande, gracias. Encantado, abrazo a todos.